Adelante. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos amigos, queridas amigas, hermanos, hermanas. Bueno, pues de entrada, veis que hoy no está Guti con nosotros, pero es que Guti tiene un asunto personal, familiar, pero bueno, alegre, feliz. Y entonces ha surgido cuando no teníamos margen de reacción, entonces, como ya estábamos todos convocados, pues vamos a hacerlo sin él, pero él os manda un fuerte abrazo a todos. Y de entrada eso, un saludo muy afectuoso a cada uno de vosotros. Y es curioso porque desde el pasado, porque el tema está grabado, pues nos unimos ya a lo que va a acontecer en el futuro nuestro. Eso que estáis viendo ahora, en los momentos en los que estáis escuchando el tema. Y como siempre os decimos, estamos con vosotros en vuestras situaciones. ¿Cómo estáis? ¿Qué hace la vida con vosotros? ¿Y qué hacéis vosotros con aquello que la vida os ha hecho? Y siempre pues partimos de la convicción de que el Espíritu nos ayuda pues, a traspasar lo que pasa y nos pasa en la vida. Esa es la convicción de fe que tenemos. Como veis, poquito a poco, pues hemos llegado al quinto tema de este tercer año de nuestro programa de formación. Y en esta ocasión, pues nos detendremos a profundizar en el punto 18 de los 20 puntos, cuyo título es El deber humano. Y en esta ocasión ya sabéis que le cambiamos el título. El título que hemos puesto es Lo eterno se juega en lo temporal, la mística de la cotidianidad. En este tema, pues vamos a intentar profundizar en lo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano es más de lo inmediato, de lo concreto de la vida. Es el punto de encuentro de la cultura en la que vivo, del contexto en el que me desenvuelvo normalmente, de la biografía de mi vida, del cómo percibo la realidad percibiéndome a mí mismo, de las urgencias que impone la vida, de las responsabilidades, compromisos y urgencias que todos tenemos que vivir. Ese punto de encuentro de todo lo que hemos dicho es lo cotidiano. Pero lo cotidiano solo es un fenómeno de la vida y solamente puedo observarlo como se observan los fenómenos a nivel superficial. ¿Habría algún fundamento para decir que podemos perforar, taladrar lo cotidiano? ¿Se puede en lo cotidiano descubrir profundidades que no se pueden ver a simple vista? ¿Pudiera lo cotidiano pues ser lugar donde encontrar sentido y revelación? En definitiva, la pregunta que nos hacemos es, ¿pudiéramos vivir lo cotidiano desde la fe? Pues ello va a depender de cómo vaya la relación entre nuestra vida y nuestra fe. Por ello, también nos preguntaremos, oye, ¿qué fortaleza hay en nosotros para unir fe y vida y qué nos dificulta en esta relación entre la fe y la vida en la vida cotidiana? Y vamos a acudir a una testigo para que nos cuente cuál ha sido su experiencia de cómo vivir en profundidad el Evangelio, pero en el día a día. Cómo se puede tener experiencia mística en lo cotidiano. Pero claro, para ello hemos de repensar muchas cosas. Por ejemplo, lo que entendemos por mística o lo que entendemos por lo cotidiano. Ya sabéis, esta es la parte que explica Guti. Ya sabéis que en esta sesión, en esta grabación, hay como tres intervenciones porque indican también, o sea, la forma también es contenido. Entonces, la primera parte la llamamos vernos con fundamento porque es el esfuerzo por ver cómo algo tan característico en mí es, pero bueno, tiene su fundamento en la escritura, en la tradición de la iglesia, en la teología. Y en esta ocasión, pues nos acompaña Luis Gómez Marfil. Luis es un buen amigo que está casado con otra buena amiga, con Charo. Y tienen dos hijos y dos nietos. Ellos viven en una localidad, en campamento, que pertenece, si tú Luis me corriges si no es así, a San Roque, en Cádiz. Él ha pasado su vida pues dando clases de inglés, podría decir esta intervención perfectamente en inglés, pero junto a Charo han emprendido muchos y varios proyectos.
Y en todos hay como un denominador común, la pasión, ¿no? Y la ilusión que pone. Aunque pusiera una granja de avestruces, ¿verdad, Luis? Lo Que hacen la con, pusimos, que la lo pusimos. pusiste, lo hacen con pasión. Durante años, pues, hemos coordinado juntos el seminario de acompañamiento de Ruá en Málaga y ahora, pues, colaboran en una serie de proyectos donde van dando vida, salud, fe a los más necesitados, en muchos sentidos de la palabra. Pues muchas gracias, Luis. Te damos esos 15 minutitos de palabra, Muy cuando bien. quieras. Pues muchas gracias, Pepe, por tus amables palabras. Efectivamente, estamos metidos en muchas cosas. Esta mañana, sin más, hemos dado una formación del profesorado a estas alturas, de un par de horitas, y ha sido una experiencia también muy bonita. Y mañana damos una charlita sobre la importancia de la escucha en el acompañamiento en la pastoral de la salud, que también tenemos un grupo y bueno, o sea que ocupados estamos, pero encontrar un ratito para vosotros en mí pues siempre es una alegría. Bueno, yo voy a contaros la reflexión que he hecho y bueno, y voy a ocupar esos minutitos que me dais, ¿verdad? Y quisiera empezar recordando que en un libro, en el libro Itinerarios en la Formación, Lola Rieta, que es muy conocida y muy querida para nosotros en RUA, Lola Rieta nos presenta 4 itinerarios para la formación de los cristianos en el seguimiento de Jesús. Y hay uno de ellos que siempre me resultó a mí especialmente atractivo y que dice así: el itinerario es de hacer las cosas por los demás a vivir la vida como misión en actitud de hijos y hermanos. Hacer las cosas por los demás es importante y es justo lo mismo que hizo Jesús, ¿no? En Juan 5:17 nos recuerda: mi Padre no cesa nunca de trabajar, por eso yo trabajo también en todo tiempo, nos dice Jesús, ¿verdad? Pero lo realmente importante para nosotros en estos momentos es descubrir la vida como misión. Y Jesús nos ayuda en esto, porque Jesús jerarquiza muy bien sus motivaciones. Su motivación central, digamos, su perla de gran valor fue siempre hacer la voluntad del Padre. Es en el encuentro con la samaritana, un poquito después, cuando llegan sus discípulos, cuando Jesús dice lacónicamente: mi alimento es hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra. Eso es Juan 4:54. Estos son los dos pilares sobre los que Jesús construye su misión en la tierra. Por un lado, hacer la voluntad del Padre y por otro, colaborar en la construcción del reino de Dios. Y llega a decirnos que para eso vino al mundo. Yo para eso he venido al mundo, en Juan 18. Pues bien, sobre estos dos pilares me gustaría a mí hablar muy brevemente, porque el tiempo que tenemos efectivamente es muy poquito. En cuanto a hacer la voluntad del Padre, vemos cómo Jesús, a lo largo de su vida pública, busca en todo momento discernir cuál es esa voluntad del Padre para asentir a ella. Y son muchos los momentos en los que Evangelios nos narran cómo Jesús se retiraba a orar, a orar. La oración era su forma de mantener esa relación de intimidad con Dios Padre, una intimidad que le permitía escuchar, dialogar y en última instancia le ayudaba a discernir cuál era esa voluntad que Dios quería para él. Y lo curioso de esto es que ese discernimiento no era hecho de una vez y para siempre. Jesús necesitaba renovarlo continuamente. Y de manera especial tenía que hacer ese ejercicio ante las situaciones de especial densidad, como recordamos, por ejemplo, en Getsemaní, ¿no? Y tiene esa conversación tan difícil con el Padre, ¿no? Aparta de mí si puedes este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hacer la voluntad del Padre fue una constante, casi una obsesión, podríamos decir, que marcó la vida de Jesús. Y se refiere a ella en numerosos pasajes de los Evangelios. En Mateo 7:21, por ejemplo, nos recuerda: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. También más adelante en Mateo 12:50 nos recuerda que dice: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Diríamos que escuchar y asentir a la voluntad de Dios fue algo tan importante para Jesús que incluso lo incluyó
como una de las 7 peticiones del Padre Nuestro, la oración del cristiano por excelencia, ¿no? Una de las peticiones dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tras la marcha de Jesús, el mandato de respetar y cumplir la voluntad de Dios seguirá apareciendo una y otra vez en la tradición cristiana. En su primera carta, San Juan nos lo recuerda y nos dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El punto 2.17. También Pablo en la carta a los romanos nos dice, transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. También en la carta a los hebreos recoge palabras de Jesús expresando su misión en la tierra. Como nos dice en Hebreos 10:9, nos dice, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Este afán por vivir nuestra vida como misión, respetando y asintiendo a la voluntad de Dios, debe ser, por tanto, una seña de identidad del cristiano. Y, como no, también de los mies, por supuesto. Y al igual que decíamos de Jesús, asentir a la voluntad de Dios no es una declaración de intenciones que uno toma en un momento lúcido de su vida y ya está. Conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, descubrir cuál es el proyecto de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, es algo que precisa ser discernido continuamente, sobre todo ante cada situación importante de nuestra existencia. Este ejercicio de discernimiento requiere por nuestra parte, al igual que hacía Jesús, mantener un contacto frecuente con el Señor a través de la oración. Y en realidad no nos basta con afirmar que nuestro trabajo es ya una forma de oración, que sin duda lo es, pero no es suficiente, necesitamos prodigarnos en momentos de intimidad y diálogo con el Señor. Al hablar de oración necesariamente tenemos que poner los ojos en Jesús, porque Jesús es nuestro maestro de oración. Por eso la oración de Jesús tiene que ser el referente para nuestra propia oración. Y me gusta evocar o me gusta recordar cómo la oración de Jesús comporta 3 momentos, ¿verdad? El primero es el encuentro con el Padre. Para Jesús y para nosotros, la oración debe ser, para Él era, ante todo, una vivencia de encuentro con el Padre. Una vivencia que se expresa en forma de cercanía, de gratuidad, de participación en la obra del reino. Eso es lo que también tenemos que buscar nosotros como el primer momento en nuestra oración. En la oración también Jesús va descubriendo su propia vocación y esto nos invita a nosotros a recurrir a la oración para también descubrir nuestra propia vocación y cómo podemos hacer misión de nuestra vida, ¿no? Jesús escucha una llamada y se abre un compromiso. El Padre le va descubriendo lo que es y lo que debe hacer con su existencia. Y Jesús responde aceptando, al igual que nosotros tenemos que aprender a aceptar esa voluntad de Dios. Y en tercer lugar, la oración prepara a Jesús para abrirse posteriormente hacia los hombres. Es una preparación que le sirve para abrirse luego al mundo. También nosotros tenemos que usar la oración como una preparación para abrirnos luego al encuentro con los hermanos. Bien, la segunda, esta sería la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios sería como esta primera motivación, ¿no? La segunda gran motivación de Jesús, que también vemos en Juan 4:54, cuando dice colaborar en terminar su obra, ¿no? Pues esta segunda gran motivación de Jesús, que también debemos hacer nuestra los cristianos, es colaborar con Dios en la construcción de su reino. En el punto 18 de la religiosidad mies, que es el que nos afecta hoy, se exhorta al misionero a ser fidelísimo, digo textualmente, en el cumplimiento del deber humano, y se incluyen las palabras puntual, íntegro, casi perfeccionista. Podríamos decir que es a través del cumplimiento de este deber humano como se invita al mies a colaborar en la obra de Dios. Yo, al leer este enunciado, no pude evitar recordar las palabras con las que Jesús resume su enseñanza en el Sermón de la Montaña, ¿no? Según el Evangelio de Mateo, cuando dice al final, dice, por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Una invitación que debió desconcertar muchísimo a sus discípulos, porque hoy, muchísimos siglos después, ¿verdad?, nos sigue sorprendiendo a nosotros. Porque suena quizá excesivamente ambiciosa, ¿no?, eso de la perfección, considerando la fragilidad de la condición humana.
Tal vez quizás por eso Lucas suaviza ese discurso. En lugar de perfectos como vuestro Padre Celestial nos habla de ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. En realidad tal vez sea la misma cosa, ¿no? Tal vez la misericordia no es sino la perfección y el amor. Pero bueno, Lucas parece que pone un poco más los pies en el suelo, ¿no? Y nos habla de cosas concretas, ¿no? Nos habla, no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados, etcétera. Lo cierto es que durante toda su vida pública, Jesús, a través de su testimonio y de sus enseñanzas, no deja de darnos pistas sobre cómo podemos contribuir a crear este reino de paz y justicia que Dios quiere para nosotros. Mirad, tal vez el mayor elogio que se hace de Jesús en las Escrituras, el otro día leyendo me topaba con esto, lo hace Pedro en los Hechos de los Apóstoles. No sé si recordáis, Pedro se reúne con Cornelio porque han tenido una visión que se llamaba ese encuentro, ¿verdad? Cornelio es un pagano, un centurión pagano, y Pedro pues se tiene que reunir con él, digamos, ¿no? Y en un momento dado, hablándole de Jesús, le dice una cosa muy bonita, le dice, me refiero a Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Qué bonito eso, pasar por la vida haciendo el bien. Vaya un piropo. Ese, tal vez sea ese el título más glorioso que puede recibir un cristiano, ¿no? Esto que digan de nosotros, ser persona que pasa por la vida haciendo el bien. Y a mí me gusta pensar que este versículo, traducido a un lenguaje a lo mejor más actual, más a lo que yo quiero llevarlo, sería algo así como Jesús de Nazaret, que pasó por la vida encontrándose con la gente y aliviando sus sufrimientos, su soledad y sus penas. Vemos en Jesús a un maestro del encuentro. El arte de Jesús para encontrarse con la gente lo vemos perfectamente en ese precioso pasaje que es el de los discípulos de Maús, Lucas 24. Cómo Jesús se hace el encontradizo con esos dos discípulos que caminan abatidos tras verle morir en la cruz. Y cómo Jesús, sin presentarse, así un poco en el anonimato, los acompaña, cómo alienta su esperanza y cómo les ayuda poco a poco a reconstruir su vida. Recordáis, ¿verdad? Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, ¿no? Dice, ¿qué conversación es esa que trae mientras vais de camino? Muchos filósofos actuales declaran que el hombre es un ser de encuentro. Alfonso López Quintás, que hemos descubierto durante la pandemia, Luis, dice una cosa tres muy minutos, 3 minutitos. perfecto, perfecto. Dice, el encuentro es el bien más preciado del hombre. También el Papa Francisco, recordamos que en la Fratelli Tutti, nos dice, en Fratelli Tutti 215, nos dice, la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. A mí se me ocurre que tal vez la mejor contribución que nosotros los cristianos podemos hacer a la construcción del reino de Dios aquí en la tierra, sobre todo en estos momentos en que vivimos un individualismo tan extremo, la mejor forma de poner en práctica el mandamiento del amor, se me ocurre que sea caminar por la vida encontrándonos con los demás, creando condiciones que hagan posible y que faciliten el encuentro entre todas las personas de nuestro entorno. El encuentro, cuando es de verdad, nos transforma, porque el auténtico encuentro supone poner en juego una serie de valores: la acogida, la escucha, el diálogo, el respeto, tolerancia, empatía, cuidado, vinculación, generosidad. Y todos estos son gestos amorosos que sin duda sacan lo mejor de nosotros y nos transforman en mejores personas. Jesús supo ver el valor del encuentro. Cuando cumplida ya su misión en la tierra, antes de dejarnos, nos dejó un precioso legado. ¿Recordáis? En Mateo 18:20 nos dice, porque donde dos o tres se reúnen, a mí me gusta también, donde dos o tres se encuentran en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y sin duda es la presencia de Jesús lo que hace que el encuentro con los hermanos sea un momento sagrado para nosotros los cristianos. Y ya termino con esto, aparte del encuentro con los hermanos, el gran encuentro del cristiano es sin duda el encuentro con Jesús resucitado. Un encuentro que transforma nuestra vida. Como podemos ver en esta preciosa cita de Schillebeck,
con la que me gustaría pues terminar esta breve presentación, ¿no? Y que dice así: la cosa empezó con un encuentro. Alguna gente entró en contacto con Jesús y siguieron con él. Este encuentro dio nuevo significado y nuevas dimensiones a sus vidas personales. Se sintieron nacidos de nuevo y comprendidos, y esta experiencia de nueva identidad la expresaron viviendo en solidaridad parecida para con los otros, sus prójimos. Este cambio en el curso de sus vidas fue el resultado de su encuentro con Jesús, pues sin él hubieran seguido como antes. No se había producido la cosa por iniciativa de ellos, simplemente les había ocurrido. Muy bien, pues con esto yo termino mi pequeña intervención. Así que muchas gracias. Justo, justo. 15 minutos clavados, Luis. ¿Vale? Como Muchas yo gracias. soy. Gracias. Muy Pues bien. mira, Luis nos comenzaba haciendo referencia a una publicación que después tendréis en la bibliografía, que son los itinerarios de formación, y señalaba uno concretamente, que era de hacer las cosas por los demás, a vivir la vida como misión en actitud de hijos y hermanos, porque aquí, clave, lo importante, ¿no? Es descubrir la vida como misión. Entonces fijaba los ojos en Jesús, que siempre vivió para hacer la voluntad del Padre, porque para eso había venido. Y él indica, haciendo alusión al Evangelio de Juan, como dos motivaciones en Jesús. La primera era hacer la voluntad del Padre. Él siempre discierne en la oración para poderla encontrar, y sobre todo cuando la vida se le ponía así un poco densa. Para él la voluntad del Padre era como una obsesión, ¿no? Hasta está, en el Padre nuestro. Y hacer la voluntad, porque así la vivió Jesús, se convierte en una seña de la identidad cristiana. Sé qué es ser cristiano: vivir como Jesús haciendo la voluntad del Padre. Pero para eso, de la misma manera que Jesús oraba y discernía, o discernía orando, nosotros tenemos que también orar y discernir. La segunda motivación que nos habla Luis es pues colaborar con Dios en la construcción del reino. Y para eso Jesús nos da pistas. Dice que pasó haciendo el bien. La clave de la construcción del reino es el encuentro, ¿no? Como el resucitado que se hace el encontradizo en ese encuentro transformador, porque no podemos olvidar que todo comenzó con un encuentro. Muchas gracias, Luis. Te quedas hasta el final, claro, no te vas, Claro pero que sí. apaga el micrófono para que Muy bien. pues, silénciate, porque le vamos a dar ahora paso a Milagros. Bueno, la segunda intervención, que ya sabemos, la primera el fundamento, que Luis nos ha ayudado muy bien, pero ahora, claro, ahora la cuestión es, hombre, que nosotros vemos, pero hay una perspectiva que nunca vemos, que es la perspectiva de lo que ven los demás, ¿no? Por eso invitamos a que alguien nos contraste. Es un ejercicio difícil, ¿verdad, Milagrosa? Porque claro, la gente nos conoce, pero nos conoce lo que nos puede conocer, pero siempre le decimos, mira, que entendemos que nos conocéis lo que... Pero desde ahí sí que os pedimos una mirada cariñosa, que a veces nos puede gustar o no, pero siempre la agradecemos, ¿no? Y hoy pues para ello pues nos acompaña pues Milagrosa Rossetti. No es italiana, ¿eh? Ella es una Es gaditana. rumano, es con Y, rumano. Pues no es rumana, ella es gaditana, pero reside en Churrián. Claro, creo que muchos o algunos de vosotros la conocéis porque ella se mueve mucho en el acompañamiento de los ejercicios ignacianos en la vida diaria. Ella pues pertenece a las comunidades de vida cristiana y también celebra su fe en la parroquia de San Antonio Abad en Churrián. Ella durante muchos años pues fue profesora en los que tenemos más edad conocemos como el Padre Mondeja, ¿no? San José, ¿no? Padre Mondeja, hasta que se jubiló. Milagrosa tiene hijos en la tierra y también los tiene en el cielo. Y tiene nietos en la tierra y también los tiene en el cielo. Pero es que además es bisabuela, con todo lo joven que es, bisabuela. Y con ella, pues bueno, he compartido muchos momentos buenos y momentos malos. Y sí que os puedo decir que vive
eso de en todo amar y servir. Milagrosa, pues 15 minutitos. A las 12 ya sabes que te digo, Milagrosa, que te quedan 3. Nada, vamos a ver, pues nada, muchas gracias por invitarme. La verdad es que con temblor y rubor, porque al principio me confundí, no entendía muy bien qué era lo que me pedíais, pero bueno, para abreviar y no alargarme, yo precisamente de esto que has contado de mi trabajo en el colegio del Padre Mondéjar en San José, ahí fue mi primer contacto con los misioneros de la esperanza. Y fue con los destinatarios de la misión, fueron con los jóvenes. Jóvenes que a mí me llamaba mucho la atención, una cosa que no quiero dejar pasar. Ellos todavía estaban en formación, por supuesto, y, y yo preguntaba porque me llamaba la atención los colaboradores que eran en la pastoral ignaciana de nuestro centro. Ellos colaboraban, pero colaboraban desde su forma, desde su estilo. Es verdad que nosotros no somos de coaccionar a nadie, y muchísimo menos éramos de hacer proselitismo por nuestros movimientos, pero ellos colaboraban hasta ser responsables y eso sí que me llamaba la atención y yo decía, los formadores de estos chicos no tienen más remedio que lo que a mí me habéis pedido, ¿no? La fe y la vida, llevarla de una manera que no la llevan otras comunidades que no tenemos por qué meternos, ¿no? Entonces, desde ese agradecimiento a esos jóvenes que ya no son tan jóvenes y que hay algunos que tienen puestos de responsabilidad entre vosotros, que me alegra muchísimo. Algunos son profesores del colegio y siguen siendo maravillosos. Yo no tengo más que, de verdad, agradecimiento en ese sentido. Y creo que eso tiene mucho que ver el saber conjugar fe y vida. Y me dijisteis, una canción. Y yo dije, muéveme, porque es muy importante observar en vosotros cómo os movéis desde lo profundo. Y cuando nos dejamos mover por Dios desde lo profundo, o se lo pedimos porque no lo conseguimos, realmente se pueden hacer cosas mm, que lleguen a esto de, no tanto como a ser perfecto, que como ha dicho Luis, como nuestro Padre Jesús es perfecto, pero sí son evangelios vivientes, son personas que nos ayudan a nosotros, a los que no somos de vuestra comunidad, a preguntarnos, incluso algunas veces a decir, pues me gustaría ser de ellos. No es el caso, pero así lo vivo, ¿eh? Yo soy muy sincera. También, claro, al acompañar en ejercicio, tanto en tanda como en la vida diaria, he conocido muchas cosas de vuestra comunidad muy profundamente. No es el momento por supuesto, porque son cosas que no se comentan ni con una misma, pero que con todos he vivido esa relación fe y vida, eh, con todos los problemas que conlleva la vida diaria, pero con todas las sorpresas que te puede dar la vida, con todas las dificultades que puede plantear la vida cotidiana, pero siempre desde una apertura al amor de Dios y a lo que dejarse hacer, que es el título del libro que me tiene ahora entre manos y que es de Fermín Negre y que también es importante, el dejarse hacer. Yo lo notaba hasta en una cosa que para mí ha sido muy importante, comprobar cómo los padres de aquellos niños, que muchos de ellos eran míos, eran los más colaboradores en una asociación de padres que nunca deja de ser complicada. O sea, estos elogios que estoy haciendo no los hago gratuitamente, los hago porque los he vivido y es más, me emociona pensar porque le voy poniendo nombre y me emociona al pensar en lo que me ayudaron incluso personalmente en algunos momentos difíciles. Y con los que he acompañado, pues
Unos han terminado, otros no terminaron, por la razón que fuera, pero una amistad en el Señor, que no he perdido la amistad con ninguno. Unos más cotidianos, otros menos. No nos vemos, pero hay que darle gracias también a las nuevas redes, porque esas redes sociales que tanto critican nos abren a muchos. Yo también os conozco y me alegra mucho porque os sigo en todas las redes, pero sobre todo me gusta ver cómo vais abriendo comunidades. Eso también es para mí signo de que vosotras hacéis presente al Señor de una manera que contagia. Y ya cada vez que veo que hay una comunidad nueva, me alegra como si fuera mía, como si fuera la mía, perdón, que de alguna manera, pues, porque veo que eso es una fortaleza de vuestra comunidad en unos tiempos tan difíciles, cuando todas las comunidades están disminuyendo, que vosotros vayáis para adelante. Es verdad que sois jóvenes en el tiempo, pero esa es otra fortaleza. Y una que a mí también me parece que es muy importante es estar abierto a otros. Cómo colaboráis con otros, con otras comunidades, con otras distintas espiritualidad, con distinta misión, pero cómo colaboráis, cómo estáis abiertos a, a aprender, a compartir, a dejaros acompañar, pues no sé, yo la verdad es que eso a mí me parece además que es importante para todas las comunidades que conformamos la Iglesia, el trabajar con otros. Y ahí yo dejo de deciros cuáles son vuestras fortalezas a mi manera de entender, que seguramente cuando termine me daré cuenta que me he dejado alguna atrás, pero, sí, perdón, otra fortaleza es el sentido de comunidad que tenéis y esa unión comunitaria, que no hace mucho viví en una efeméride en la parroquia y vi cómo se volcó toda la comunidad vuestra con esas personas que para ellos era un día tan importante. Eso a mí me encantó. Fue una cosa que le di tantas gracias al Señor aquel día por vosotros, por todos vosotros. Y también lo constante de la oración, la constancia de la oración. No es a la oración que yo estoy acostumbrada, lo comentaba un día con Pepe, pero yo no soy de la liturgia de las horas, pero sí que veo que esa constancia es para mí maravillosa. Y en la Eucaristía también. Por tanto, ahí yo creo que ya he terminado con la fortaleza. Y las dificultades. Mira, las dificultades no son, que yo veo, no son otras, sino las que vivimos todas las comunidades, tanto de laicos como de religiosos, pero quizás los que somos laicos lo vivimos más de otra manera, ¿no? De otra forma. Porque tenemos que seguir dejándonos hacer y pedir constantemente a Dios que no nos muevan los hilos de este mundo. Y este mundo nos pone muchas dificultades. Con los jóvenes, ni os lo cuento porque lo sabéis. Y hay que buscar otra forma, Hoy leí el Evangelio de Jesús curando a un ciego y 2 veces lo tocó para curarlo. Y nosotros tenemos que ser constantes en buscar y hallar a Dios en todo. Y en los tiempos que están también. Tenemos que darnos cuenta que los tiempos son otros y que en esos tiempos también tenemos que seguir trabajando por el reino, que no podemos tirar la toalla, que los jóvenes de ahora no son los de antes, por supuesto, pero ellos merecen vuestro trabajo, merecen vuestra entrega. Que os habría otras misiones, pues qué bien, ¿verdad? Ver que los mayores os necesitamos tanto, que los pobres que de solemnidad os necesitan muchísimo, sean mayores o no lo sean jóvenes o no lo sean, perdón. Y las dificultades son muchas, pero yo creo que con la ayuda de Dios y con esas fortalezas que yo os he dicho que tenéis, yo creo que lo vais a conseguir, lo estaréis consiguiendo. Mucho más de lo que pensamos. Yo creo que
que cuando realmente confiamos en Dios y buscamos el para qué el Señor permite esto, para qué, yo pienso que damos en la clave. Y bueno, pues no quiero ni que me avise de que se me está acabando el tiempo, porque la verdad es que creo que lo he dicho todo. No sé si he cumplido con lo que vosotros pensabais, con lo que me pedíais, pero tenéis ese gran reto, seguir abriendo a los demás y comprender que solo no podéis, que tenemos que colaborar todos. Y que no es cuestión de que el párroco de una parroquia sea también de Mies, sino que cuando él se vaya, vosotros seguís yendo, seguís siendo y seguís estando ahí. Eso es un reto que, pero no solo para vosotros, para todas. ¿Eh? Yo me acuerdo cuando, pues, eso, cuando ya no había jesuitas para el colegio y hubo que, pues, la verdad es que es fuerte, es que es duro, pero hay que seguir ahí, hay que seguir siendo, pues, a lo que Dios nos ha llamado. A vosotros ha llamado a ser misioneros de la esperanza. Creo que tenéis un año para un jubileo que para vosotros tiene que ser doblemente enriquecedor y importante. Y ese es vuestro reto, seguir siendo personas esperanzadas y no olvidaros nunca que, que la constancia, eh, la paciencia, la templanza, eh, y sobre todo eso, estar abierto al mundo y no cerrarse en el pasado, en lo que fue, para nada. Yo que soy ya una persona muy mayor, me cuesta la misma vida muchas veces, pero comprendo que si no, acá yo como persona, yo creo que ya me habría extinguido, estaría sentada en una butaca sin saber manejar el ordenador, sin poderme comunicar con vosotros. Pues como comunidad igual, tenemos que tirar para adelante, tenemos que saber leer. Tres minutitos. Lo siento, Milagrosa, ya está, ya he terminado. Estar atento al espíritu y leer los signos de los tiempos. Muchísimas gracias. No sabéis el bien que me hacéis, porque, bueno, porque os quiero. gracias, Milagrosa. Mira, Milagrosa, ella, como veréis, cuando ya escuchéis de nuevo, bueno, escuchéis de nuevo, no, escuchéis el tema por primera vez, pues nos ha presentado una fortaleza que yo nada más que voy a decir, por ejemplo, una, ¿no? ¿No? Cuando ella diciendo que el estar abierto, por ejemplo, a otros colaborando con otras espiritualidades. Y ella pone un ejemplo y dice, mira, es que me di cuenta de que vosotros también os dejáis acompañar, ¿no? Y os metéis a ejercicios que proceden de otras espiritualidades. Eso es una de las fortalezas. Ya escucharéis las demás. Las debilidades, pues bueno, pues dice, oye, es que también a nosotros nos pueden mover los hilos de este mundo. Y a los jóvenes con los que trabajamos también. Un reto. Seguir abriéndonos a los demás porque solo no podemos. Y al final, pues nos regala tres pildoritas finales. Dice, mira que es el júbilo de la esperanza, hay que seguir dando esperanza. Hay que estar abierto, la segunda, al futuro, sin encerrarse al pasado, y ella lo ve en su propia experiencia. Abierto al espíritu, a los signos de los tiempos. Muchas gracias, Milagrosa. Gracias a vosotros. Gracias por todo. Apaga el micrófono y así ya vamos con... Bueno, pues ya sabéis, primero fundamento, Luis, ¿no? Después el contraste, esta mirada que Milagrosa de una forma tan cariñosa nos ha ofrecido, pero ahora viene sería como la parte de decir, pero bueno, esto, ¿cómo se concreta en la comunidad? La parte de, no sería de la misión, si vamos, pistas concretas para poder vivirlo en las comunidades. Y en esta ocasión, pues nos acompaña Toñi Pozo, que ya sabéis que todos la conocéis, ella es misionera de la Esperanza, pertenece a la Comunidad Virgen de la Purísima de Málaga y actualmente trabaja como administrativo en el SAS, que para los que no sepáis qué es el SAS, es el Servicio Andaluz de Salud. Bueno, Toñi ha vivido la misión a destra y la sigue
llevando en el corazón, que hace tiempo que ella vino, regresó, ella vivió durante años en Anta, Ecuador, y allí pues pudo acompañar a muchos hermanos y hermanas, y se dejó acompañar pues también por ellos. Yo creo que esa presencia los ha marcado a ambos, ¿no? A ellos por lo que dicen de Toñi y a Toñi por lo que dice de ellos. Claro, por su preparación en los temas de acompañamiento, por su experiencia americana, pues ahora acompaña en la distancia, porque lo hace por Zoom, a un grupo de iniciación a la vida comunitaria de Quito, que nosotros le llamamos Jibico, ¿no? Jibico, ¿no? Acompaña a un Jibico allí en Quito, Ecuador. Bueno, y también anima a un grupo de creyentes adultas que tienen un nombre que habla de apertura, de disponibilidad, de cuenta conmigo. Bueno, Toñi, pues ahí tienes tus 15 minutitos para que nos hable de una testigo, como nos vas a hablar ahora, que puede dar muchas pistas concretas para la vivencia en las comunidades. Pues sí, hola, pues yo en esta parte que me toca, pues Pepe me pidió que diese una serie de pistas o de claves para vivir esta mística de la cotidianidad, fijándonos en una testigo como es Madeleine Delbrel. Deciros que yo hace algunos años, hace ya creo que bastantes años, ¿no? Un día hablando con Pepe me sugirió a que leyera sobre esta mujer que yo desconocía por completo. No sabía quién era y me dijo, mira, lee sobre ella porque es una mujer laica que te puede ayudar a entender también mucho más la vocación. Y acercarme a ella fue de verdad que un regalo. Más adelante, con el tiempo, los que me conocen saben que yo sigo mucho y me encanta lo que escribe Mariola López Villanueva, una religiosa, que hizo su tesis doctoral sobre Madeleine Delbrel y que ha escrito un libro que se llama, que bueno, que está en la bibliografía, que se llama Madeleine Delbrel, una mística de la proximidad. Este libro a mí me ha servido muchísimo para conocerla más, para adentrarme más en su persona y en su espiritualidad y en su mística. Y ahí un poco me he centrado yo para compartiros, ¿no? En lo que de ella yo he ido descubriendo y que nos puede ayudar a vivir nuestra cotidianidad, nuestra vida diaria. Voy a compartir pantalla para que sea más fácil para mí y para vosotros. ¿Vale? ¿Puedo hacerlo ya, Pepe? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues como os decía, yo lo he titulado Madeleine Delbrel, claves para vivir la mística de la cotidianidad. Madeleine Delbrel podemos decir que es una mística del siglo XX. Fue una mujer que, trabajadora social, trabajó durante años en el ayuntamiento de Ivry, un suburbio de París, en un ayuntamiento comunista, totalmente rodeada por comunistas y ateos, una zona de inmigración de una gran pobreza. Dice Mariola que vivió profundamente sumergida en Dios y a la vez sumida en el fragor de lo cotidiano. Eso nos puede dar pistas de cómo vivir, ¿no? Dice de ella que a su lado el metro se convertía en un lugar sagrado, el café en un centro de gracia y los ruidos de la ciudad en la más extraordinaria de las liturgias. Yo creo que eso nos da pistas de cómo ella nos muestra cómo vivir lo cotidiano, ¿no? Madeleine nace el 24 de abril, perdón, de octubre de 1904 en la ciudad de Musidán, al sur de Francia. Y durante varios años vivió en distintas ciudades, ¿no? Ya que su padre trabajaba en el ferrocarril, eso le hizo moverse, hasta los 13 años que se trasladaron a París, a vivir a París, ¿no? A ella le tocó vivir el esplendor cultural y artístico de los años 20, imaginaros en París esos años 20, ¿no? Pero también le tocó vivir las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, ella era entonces prácticamente adolescente, ¿no? Y le afecta de manera que llega a autodefinirse estrictamente atea. Es su época de ateísmo, ¿no? Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial, que también le afectó sobremanera, ¿no? La llevará a volcarse
después de su conversión, como os decía, como trabajadora social en la ciudad, en Ivry, donde vive entonces. Esta mujer recibió una variada formación en todos los sentidos, ¿no? Y tenía un gran amor por la belleza y vibra desde ella, que tiene conciencia, ¿no? De su padre hereda el dinamismo, la apertura a lo otro, el sentido de organización, y de su madre la sensibilidad, la firmeza y el encanto. El humor será en ella un recurso eficaz, sobre todo para vivir la enfermedad de su padre. Su conversión queda grabada para siempre en su memoria, ¿no? De hecho, ella dice que un tremendo amor irrumpió en su vida y que se siente deslumbrada por Dios un 29 de marzo de 1924. O sea, ella tiene clara la fecha en que se siente deslumbrada por Dios. Y para ella todo comienza a resituarse de un modo nuevo y luminoso. Ella describe esa conversión como un acontecimiento violento de un Dios vivo que nos interpela, que propone su voluntad a nuestro corazón libre de responder sí o de responder no. Descubre también la adoración, ¿no? Ella se da cuenta de que para él no puede vivir sin esa mirada sostenida a Dios que considera importante por encima de todo. Descubre también la necesidad de contemplación. Nosotros nos decimos que los míos somos contemplativos en el mundo, ¿no? Pues ella descubre esa necesidad de contemplación viviéndola en el acontecer cotidiano, en su día a día, en el acontecer del barrio, en ese barrio pobre donde ella está como trabajadora social. Encontrará vías de acceso al misterio a través del arte y de la poesía. Ella tiene, bueno, varios libros de poemas, escribía muy bien, como os decía antes, era una apasionada de esto, en la vivencia de la liturgia, en su pasión por el mar y la montaña, por la música, y algo muy que a mí me llamaba la atención, ¿no? En su amor a los cafés de París, ¿no? En una mezcla de registros que define un poco la personalidad de ella. Su vivencia espiritual es conectar lo más simple, las más mínimas tareas de cada día, con lo más profundo de su existencia. Desde su conversión, frecuenta los escritos de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz, de San Francisco de Asís y, de modo significativo, de Teresa de Lisieux y de Carlos de Foucault. Algo que a nosotros nos suena bastante, evidentemente, porque nosotros bebemos de su espiritualidad también. Para ella, Teresita ejerce una fuerte influencia, ¿no? Para ella representa lo que va a ser su experiencia, la centralidad, ese amor indivisible a Dios y al prójimo. Y va a tomar de Teresita, ese querer mantenerse pequeña y confiada ante la providencia de Dios y la convicción de que lo más mínimo y el más mínimo y escondido acto de amor es un acto que va a redundar en el equilibrio del amor del mundo. O sea, algo que nosotros también vemos en Teresita, ¿no? Y que para nosotros es tan importante. Cuando ella se convierte, la primera idea de ella es entrar en el Carmelo, entre otras cosas porque era lo normal en esa época. Una mujer que quería vivir ese encuentro profundo con el Señor no se entendía de otra manera que no fuese entrando en el convento. Entonces ella desea entrar en el Carmelo, pero eso cambia dadas sus circunstancias de vida, ¿no? Era hija única, su padre estaba enfermo, por lo que descubre que en esas circunstancias de vida la voluntad de Dios para ella es otra, ¿no? Entonces acoge esa voluntad de Dios en las circunstancias que le toca vivir. Otra cosa para mí importante de ella es que mantiene un hondo sentido de pertenencia y gratitud hacia la Iglesia, a pesar de no comprender alguna de las decisiones de la jerarquía, como puede pasar a veces, ¿no? Y consciente de la necesidad de puesta al día que tenía la Iglesia en ese momento. Pero no deja de trabajar y de colaborar. Ella representa de manera excepcional también esa santidad de la puerta de al lado, de las que nos habla el Papa Francisco en la Gaudete Exsultate, ¿no? Y plantea maneras nuevas de experimentar a Dios, de revertir la vida hacia los rostros más carentes
y de ahondar los caminos de la hospitalidad. Tuvo una gran capacidad de diálogo y de encuentro con los no creyentes. Ya os decía que ella durante años trabajó en el ayuntamiento de Ivry, que era un feudo comunista, o sea que ella trabajó codo a codo con ellos, ¿no? Y la mayoría de las personas con las que ella se relacionaba, pues no eran católicos tampoco. Muchos de ellos pues eran de procedencia árabe. Ella nos recuerda que es posible una vida mística en pleno ritmo de la ciudad. Eso que ella descubría hoy sigue siendo vigente, ¿no? En el movimiento de las actividades y conflictos cotidianos, en los encuentros, en la rutina de una vida corriente. La vida agitada de las grandes ciudades no supone un obstáculo para encontrarnos con Dios si podemos desarrollar modos de encuentro adaptados a nuestro hoy. Importante nuestra creatividad, ¿no? Para descubrir esos modos de encontrarnos. Dice que la tregua para la oración puede tener lugar en medio de un gran ruido y agitación, y su misión será apaciguar esa agitación y ese ruido. No debe haber conflicto entre la actividad y la oración, que a veces nos puede suceder, ¿no? Nosotros que somos eminentemente apostólicos, ¿no? Siempre lo decimos, no puede haber apostolado sin oración, y una oración sin apostolado tampoco tendría sentido, ¿no? Dice que lo que amenaza con asfixiarnos es la agitación, porque nos corta la respiración. Eliminar esa agitación de nuestra vida se convierte en una tarea tan necesaria como los tiempos de oración. En nuestra época, sobre todo, no es la actividad, sino el activismo lo que a veces nos puede impedir estar presentes y ser receptivos. Las claves que nos presenta, o las claves que yo quiero presentar después de verla, de estar viendo a ella, es, sobre todo, pues vivir una auténtica espiritualidad que abarque la vida entera, sin excluir lugares ni momentos. Para ella nos descubre que ningún lugar ni ningún momento tiene que estar ajeno, ¿no?, a nuestra espiritualidad. No es capaz de los inconvenientes diarios para poder orar, sino encontrar los modos de provocar oración, de aprender a levantar en la vida diaria pequeños santuarios. Descubrir cómo orar desde las circunstancias que nos toca vivir, que también van variando, no siempre son las mismas. En distintas épocas de nuestra vida tendremos distintas circunstancias. Unas veces serán de mucha actividad, otras serán de menos, a veces serán de enfermedad, de mucho trabajo. Puede haber muchas circunstancias dependiendo de la época que vivimos, pero en todas ellas tenemos que descubrir cómo orar, cómo buscar esos momentos de oración. En estas claves, ella también nos anima a vivir de manera integrada la oración y la contemplación, la acción y la contemplación. Buscar las bendiciones disfrazadas que se esconden detrás de una existencia rutinaria. 3 minutos. Vale. Realizar perforaciones, inmersiones en profundidad en nuestras vidas, a veces sin superficie y sin tiempo. En nuestras vidas, a veces sin espacio. Ese espacio que nos falta debe sustituirlo las perforaciones. A veces no disponemos de grandes tiempos de oración. Nosotros no somos religiosos, ¿no?, que estamos en un convento, que trabajamos, tenemos una vida de familia. Entonces, a veces es que yo no tengo tiempo, no tenemos grandes tiempos de oración, pero podemos tener pequeños espacios de oración. Pequeños espacios, pero profundos, ¿no? Y podemos orar, como ella dice, en el metro, esperando en la parada del autobús, en un ratito que tengo en un intermedio en mi trabajo. Se trata de buscar esos espacios de perforación en nuestra vida. Silenciar nuestro trajín interior, que a veces andamos con 1000 historias, ¿no?, que no nos dejan parar. Pues tenemos que hacer ese silencio interior. Encontrar santuarios secretos en los espacios profanos de la ciudad, como ella lo encontraba a veces pues en las cafeterías, ¿no?, en los bares, en el metro, en cualquier lugar. Tenemos que buscar esos santuarios secretos, esos momentos en los que yo me puedo encontrar con el Señor. Y, bueno, pues un poco para concluir, hay que aprender a estar solos cada vez que la vida nos reserva una pausa. Y la vida está llena de pausas que podemos descubrir o malgastar.
Esto supone estar, perdón, que se me ha ido. Bueno, ya era el final, así que, perdonadme, que se me ha ido la esta. Bueno, pues buscar esos espacios de poder estar a solas, encontrarlos, podemos dejarlos pasar o podemos aceptarlos y además pues podemos utilizarlos en nuestra vida cotidiana. Y quiero terminar pues con unas palabras de Madeleine Delbrel que dice en uno de sus escritos muy bonitos que se llama Nosotros, gentes de la calle, y dice: nosotros, gente de la calle, creemos con todas nuestras fuerzas que esta calle, que este mundo donde Dios nos ha puesto, es para nosotros el lugar de nuestra santidad. Creemos que no carecemos de nada, porque si algo de lo necesario nos faltara, Dios ya nos lo habría dado. Y ya está. Bueno, espero que sirva de algo mi aportación. Gracias, Toñi, claro que sí, claro que sí. Bueno, ahí, como veis, ahí hemos querido presentar una testigo, Madeleine Delbrel, y ahora, como veremos en la biografía, pues nos presenta un libro de Mariola López, que es Madeleine Delbrel, una mística de proximidad, que, verdad, Toñi, que merece la pena el que lo podamos leer. Yo no repito las claves que ella nos ha dicho, pero es como, veréis, frases que Toñi ha dicho que en el fondo nos unifican porque unen la fe y la vida, por ejemplo, sumergida en Dios y sumida en el fragor de lo cotidiano. O, por ejemplo, cómo ella encontraba, ¿no?, santuarios secretos en los lugares profanos de la vida. Por eso a veces ella tiene oraciones que hace en los cafés de París, ¿no? O, por ejemplo, el- la idea tan bonita de las perforaciones, ¿no?, de cómo la vida está llena de pausas, pero que podemos descubrir o malgastar. Las descubrimos cuando perforamos. Y ya por último, ese otro libro que ella tiene, que es el Nosotros, gente de la calle, ¿no?, lugar de santidad. Entonces presentamos este testigo para que nos ayude a unificar fe y vida, ¿no?, para que no andemos fragmentados ni con el trajín que nos come. Bueno, pues esto es, ahora para terminar ya, me permitís que os presente lo que es el cuestionario que tenéis ahí, que como veis, siempre el cuestionario, en los cuestionarios vosotros tenéis en cuenta que bueno, que esto es simplemente una propuesta que hacemos, si vosotros queréis, pero ahí están las dos, en este caso, tres preguntas de fundamento que Luis nos ofrece, una de contraste que nos ofrece Milagrosa, y las dos preguntas de misión que nos ofrece Toñi. Y ahí está la bibliografía, que son esos libros donde también tenéis esos libros a los que han aludido Toñi, Luis y Milagros. Ahí tenéis que recibiréis. Pero siempre, repito, siempre como que el trabajo, siempre tenéis que adaptarlo en función de la comunidad en la que estéis. Pues nada, un agradecimiento sincero, Luis, Milagrosa, Toñi. Gracias de verdad por este esfuerzo y este pasito que nos habéis ayudado a dar en este curso. Este sería el último tema de este curso. Gracias de corazón y saludos de parte de Guti y míos a todos vosotros. Un Muchas abrazo gracias, grande. Pepe. Un Adiós. Muchas gracias abrazo, por la invitación, ha sido gracias. muy bonito. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.